Imagina una brillante mañana de sábado, un día perfecto para un paseo tranquilo o un brunch acogedor, pero para Wendy, es un día cargado con las secuelas de otra pelea con su esposo, Roger. Su matrimonio, que alguna vez fue alegre, se ha convertido en una rutina de discusiones y silencios fríos. Mientras Wendy está en un café, perdida en sus pensamientos, su teléfono vibra con un mensaje de Jason, el hombre que se ha convertido en su escape de una vida que nunca quiso. Estas historias nos recuerdan que detrás de cada sonrisa puede haber una historia de anhelo, pérdida o amor que toma giros inesperados. Únete a nosotros mientras exploramos estos viajes profundamente personales. Era una soleada mañana de sábado, de esas que invitan a dar paseos tranquilos por el parque o disfrutar de un brunch en el nuevo café de la ciudad. Wendy estaba de pie junto al mostrador, removiendo el azúcar en su café de manera distraída, con la mente perdida en los ecos de la discusión de la noche anterior. Ella y Roger habían vuelto a pelear, se estaba convirtiendo en una rutina, un ciclo tóxico del que no podían escapar. Ya no eran la pareja que reía por chistes tontos o compartía secretos susurrados en plena noche, que ahora sus conversaciones estaban llenas de tensión y resentimiento apenas disimulado. En algún momento, se habían distanciado, y Wendy había encontrado consuelo en otra persona. Mientras estaba allí, los recuerdos de la noche anterior se repetían en su mente como un disco rayado. Roger había llegado tarde a casa, con un humor oscuro y taciturno. Ella había intentado hablar con él, cerrar la brecha que crecía entre ellos, pero rápidamente todo había derivado en otra discusión. Se lanzaron acusaciones mutuamente, elevando la voz hasta que probablemente los vecinos pudieron escuchar cada palabra. Pero debajo de la ira, Wendy sentía una profunda tristeza. Esto no era lo que había imaginado cuando se casó con Roger, no era la vida que había soñado. El zumbido de su teléfono en el mostrador la devolvió al presente. Miró la pantalla y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al ver el nombre de Jason, su amante, el hombre que la hacía sentir viva de nuevo, quien se había convertido en su escape de ese matrimonio frío y sin amor en el que se sentía atrapada. Rápidamente tomó el teléfono y leyó el mensaje: «Buenos días, hermosa. No puedo dejar de pensar en nuestra noche salvaje. ¿Cuándo podré verte de nuevo?». Una sonrisa se dibujó en los labios de Wendy mientras respondía: «Pronto, te lo prometo. Roger está siendo un fastidio como siempre, pero encontraré la manera». Al enviar el mensaje, sintió una punzada de culpa. Esta vida secreta que llevaba con Jason era emocionante, sí, pero también estaba carcomiendo su conciencia. Aún así, no podía ponerle fin. Jason la hacía sentir deseada, algo que no había experimentado en mucho tiempo con Roger. Justo cuando guardó el teléfono en su bolsillo, Roger entró en la cocina. Su presencia llenó la habitación, que era alto y de hombros anchos, con esa intensidad silenciosa que alguna vez la había atraído hacia él. Su cabello oscuro estaba despeinado y la barba en su mandíbula le daba un aspecto rudo, casi amenazante. Se apoyó en el mostrador, sus ojos entrecerrados mientras la observaba. «¿Con quién estás mensajeando?», preguntó con una voz calmada pero con un tono que la hizo tensarse. Wendy sintió que su corazón daba un vuelco, pero rápidamente se recompuso. «Solo con una amiga», mintió con suavidad, sin perder el ritmo. Se giró, tomando su taza de café, esperando que él no presionara más. Los ojos de Roger no se apartaron de ella. Permaneció en silencio por un momento, la tensión en la habitación era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Wendy podía sentir su mirada quemándole la espalda, y le costó todo su esfuerzo no volverse y mirarlo a los ojos. «¿Tenemos que hacer esto cada mañana, Roger?», preguntó con un tono exasperado mientras finalmente se daba la vuelta para enfrentarlo. Tomó un sorbo de su café, usando el momento para calmar sus nervios. Él no respondió de inmediato, simplemente siguió mirándola, con esos ojos azules penetrantes que parecían ver a través de ella. Wendy sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero rápidamente lo sacudió. Se había acostumbrado a esta tensión, a la corriente subyacente de sospechas que se había vuelto la nueva normalidad en su hogar, pero aún así la inquietaba como él podía estar tan calmado en la superficie, aunque sabía que había una tormenta brewing bajo la superficie. «Me voy», anunció abruptamente, dejando su taza y tomando sus llaves de la mesa. No podía soportar estar en la misma habitación con él por más tiempo, no con la forma en que la estaba mirando. «¿A dónde vas?», la voz de Roger era baja, casi un gruñido. «Solo salgo», respondió con frialdad,
sin molestarse en darle más detalles. Sabía que no estaría satisfecho con esa respuesta, pero no le importaba. Necesitaba salir, necesitaba respirar. Roger no intentó detenerla, ni siquiera se movió cuando ella pasó a su lado hacia la puerta. Simplemente la observó, su expresión indescifrable, su silencio más inquietante que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Cuando Wendy salió al aire fresco de la mañana, respiró hondo, tratando de sacudirse la sensación de incomodidad que se aferraba a ella como una segunda piel. Podía sentir los ojos de Roger sobre ella, incluso ahora, podía sentir el peso de sus sospechas presionando sobre ella, pero lo apartó de su mente, enfocándose en la idea de ver a Jason más tarde. Al subir a su coche y encender el motor, no pudo evitar sentir que algo estaba a punto de cambiar. Miró hacia la casa, medio esperando ver a Roger observándola desde la ventana, pero las cortinas permanecieron inmóviles y la casa se veía como siempre, tranquila, discreta, una fachada para el tumulto que hervía en su interior. Con un suspiro, Wendy se alejó, dejando la tensión detrás de ella, pero sabía que no sería por mucho tiempo. La calma antes de la tormenta nunca duraba. Jason la esperaba en su lugar habitual, una cabaña aislada en lo profundo del bosque en las afueras de la ciudad. La cabaña se alzaba como un relicto olvidado entre los árboles densos, su exterior de madera desgastada se mezclaba con el entorno natural. Era su santuario, un lugar donde podían dejar atrás las cargas de sus vidas y existir en una burbuja propia. Al estacionar su coche a lo largo del estrecho camino de tierra que conducía a la cabaña, Wendy sintió la mezcla familiar de emoción y culpa burbujeando dentro de ella. Bajó del coche, sintiendo el crujido suave de la grava bajo sus pies mientras se dirigía hacia la puerta principal. El aire estaba fresco, con el olor a pino y tierra. Con cada paso, el peso de su vida con Roger parecía desvanecerse, dejando solo la anticipación de estar en los brazos de Jason. La puerta se abrió antes de que siquiera tuviera la oportunidad de tocar, y allí estaba él, de pie en el umbral, con esa sonrisa fácil que siempre hacía que su corazón diera un vuelco. Jason era alto, con una complexión esbelta y una belleza ruda que contrastaba bruscamente con la apariencia más pulida de Roger. Su cabello castaño estaba despeinado y sus ojos oscuros brillaban con calidez al encontrarse con los de ella. Wendy, susurró, tirando de ella hacia adentro con una urgencia suave. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, la envolvió en sus brazos, sus labios encontrando los de ella en un beso profundo y hambriento. Wendy se derritió en él, sus dedos enredándose en su cabello mientras lo besaba con igual fervor. Allí, con Jason, el resto del mundo se desvanecía, las preocupaciones, las mentiras, la culpa, todo desaparecía en el calor de su abrazo. «Te he extrañado», murmuró Jason contra sus labios, su aliento cálido con un tenue aroma a café. «Yo también te he extrañado», susurró Wendy de vuelta, su voz apenas audible mientras se acurrucaba en el hueco de su cuello, inhalando el aroma familiar de él, amaderado y masculino, un aroma que se había convertido en su consuelo en esta doble vida retorcida que estaba viviendo. Jason se apartó un poco, sus manos enmarcando su rostro mientras la miraba a los ojos, su expresión suavizándose. «Pareces cansada», dijo con tono preocupado. «¿Está todo bien?» Wendy suspiró, su sonrisa desvaneciéndose mientras asentía. «Es solo, las cosas están empeorando entre nosotros. Anoche fue malo». La mandíbula de Jason se tensó, su pulgar acariciando suavemente su mejilla. «No tienes que quedarte con él, cariño. Podemos resolver esto juntos». Wendy negó con la cabeza, una triste sonrisa asomando en sus labios. «No es tan simple, Jason. Un divorcio sería un desastre, y Roger, él no dejará ir fácilmente. Tengo que ser cuidadosa». Los ojos de Jason se oscurecieron, un destello de frustración pasando por ellos. «Odio verte así, atrapada en una vida que te hace infeliz. Te mereces algo mucho mejor». Ella levantó una mano, presionando un dedo contra sus labios para silenciarlo. «Lo sé, pero estamos aquí ahora. No desperdiciemos nuestro tiempo hablando de él». Jason asintió, tirando de ella hacia sí nuevamente. Se quedaron así durante un largo momento, simplemente abrazándose, como si extrajeran fuerza de su conexión. Finalmente, él la condujo hacia el viejo sofá de cuero que estaba frente a la chimenea, los troncos ya crepitando con un calor reconfortante. Se sentaron, su cuerpo encajando perfectamente contra el de él mientras él rodeaba con un brazo sus hombros.
Durante las siguientes horas, hablaron de todo y de nada, trabajo, sueños, historias tontas que los hacían reír hasta que les dolían los costados. Jason tenía una manera de hacerle olvidar los problemas que la esperaban fuera de esas paredes. La hacía sentir joven, deseada y libre, emociones que se habían vuelto extrañas en su matrimonio con Roger. A medida que la luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas polvorientas, proyectando largas sombras sobre el suelo de la cabaña, su conversación se volvió más seria. Jason se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas mientras la miraba con el ceño fruncido. Wendy, no podemos seguir haciendo esto para siempre, dijo en voz baja. Escondiéndonos, mintiéndole a todos. Te está pasando factura, lo veo. Wendy mordió su labio, su corazón pesado mientras miraba sus manos, sus dedos retorciendo nerviosamente el anillo de plata en su dedo, su anillo de bodas. Lo sé, admitió, pero la idea de dejar a Roger es aterradora. ¿Y si reacciona mal? ¿Y si intenta hacerme daño? Jason tomó sus manos, apretándolas suavemente. No dejaré que eso suceda, dijo con firmeza, su voz llena de convicción. Te protegeré, no importa qué. Pero tienes que tomar una decisión, cariño. No puedes seguir viviendo en este limbo. Wendy respiró hondo, el peso de sus palabras asentándose pesadamente sobre sus hombros. Sabía que él tenía razón. Esta aventura, este escape de su realidad, solo podía durar tanto tiempo. Eventualmente, tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, y cuanto más esperara, más complicado se volvería. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la cabaña, Wendy supo que era hora de irse. Las horas que habían robado juntos habían llegado a su fin y la realidad la esperaba justo afuera de la puerta. Jason la abrazó con fuerza, sus brazos envolviéndola en un abrazo protector. Nunca voy a dejarte ir, sabes eso, ¿verdad?, dijo Jason, su voz seria, su aliento haciéndole cosquillas en el oído. Wendy se apartó ligeramente, mirándolo a los ojos, su mandíbula firme en una determinación que apenas comenzaba a formarse. No tiene opción, respondió con voz firme. Voy a dejarlo. Solo necesito más tiempo. Jason la besó de nuevo, más suavemente esta vez, como si intentara memorizar la sensación de sus labios. Cuídate, cariño. Él no es el tipo de hombre con el que quieras cruzarte. Lo haré, prometió, su corazón pesado mientras se alejaba de él con reticencia. Tendré cuidado. Con un último beso, dejó la cabaña, la puerta chirriando al cerrarse tras ella mientras volvía a la dura y fría realidad de su vida. Esa noche, el camino de regreso a casa se sintió más largo de lo habitual. La mente de Wendy era un torbellino de pensamientos sobre Jason, su futuro y la conversación que habían tenido antes en la cabaña. La emoción que usualmente acompañaba sus encuentros ahora estaba teñida con una creciente sensación de temor. Al entrar en el camino de entrada, la vista familiar de su hogar hizo poco por calmar sus nervios. Se sentó en el coche por un momento, agarrando el volante, intentando calmar la ansiedad que la devoraba. Respiró hondo y finalmente salió, caminando hacia la puerta de entrada, el aire nocturno frío contra sus mejillas enrojecidas. En cuanto entró, lo sintió, una atmósfera pesada, opresiva, tan espesa como el silencio que flotaba en el aire. La casa estaba débilmente iluminada, con solo el suave resplandor de la lámpara del salón proyectando sombras en las paredes. El corazón de Wendy dio un vuelco, sus instintos diciéndole que algo estaba mal. Cerró la puerta tras de sí, sus movimientos lentos y deliberados, como si intentara retrasar lo que la esperaba. Roger estaba sentado en la sala, su postura rígida, sus manos apretadas con fuerza en su regazo. No estaba viendo la televisión ni leyendo como solía hacer a esta hora, en su lugar, estaba sentado allí, mirando al frente, su rostro parcialmente oscurecido por las sombras. Pero incluso desde donde estaba, Wendy podía ver la tensión en su cuerpo, la rigidez en sus hombros. Una fría ola de miedo la invadió. Necesitamos hablar, dijo Roger de repente, su voz cortando el silencio como un cuchillo. No había calidez, ni suavidad, solo un tono frío y desapegado que le provocó un escalofrío. Wendy se quedó paralizada, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Sobre qué?, preguntó, su voz temblando a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerla firme.
Dejó su bolso sobre la mesa junto a la puerta, sus dedos temblando ligeramente. Roger se levantó lentamente, sus movimientos deliberados, como si intentara contener la tormenta que se gestaba en su interior. Era alto, con una presencia imponente que siempre había hecho que Wendy se sintiera segura, pero ahora esa misma presencia le resultaba amenazante. Se giró para mirarla, sus ojos clavándose en los de ella con una mirada tan fría y penetrante que la hizo querer retroceder. Sobre nosotros, dijo dando un paso más cerca, sobre ti. El aliento de Wendy se quedó atrapado en su garganta. Sabía lo que venía, pero no estaba preparada para ello. Había sido tan cuidadosa, tan segura de que Roger nunca sospecharía nada. Pero, al mirarlo a los ojos, vio una oscuridad allí, un pozo profundo de ira y traición. Lo sé todo, dijo, su voz firme, pero con un filo que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. He visto los mensajes. Te he seguido. Sé todo. El pánico la inundó, una ola fría y sofocante que la hizo sentir mareada. Había sido tan cuidadosa, cubriendo sus huellas, borrando mensajes, siendo cautelosa sobre dónde se encontraba con Jason, pero ahora, frente a Roger, se dio cuenta de cuán ingenua había sido. Roger, comenzó, su mente corriendo en busca de una explicación, una excusa, cualquier cosa para calmar la situación. No, la interrumpió, su voz dura y sin compasión. No quiero escuchar tus excusas. Quiero la verdad. Por un momento, Wendy consideró negarlo todo, tejiendo otra red de mentiras para cubrir sus huellas, pero podía verlo en sus ojos, él había terminado de jugar. No había uso en seguir pretendiendo. La verdad había salido a la luz, y no había forma de volver atrás. Está bien, escupió, su voz aguda y desafiante. Cruzó los brazos sobre su pecho, un intento débil de protegerse de la vulnerabilidad que sentía. Sí, he estado viendo a alguien más, y, ¿sabes qué? No lo lamento. Ha sido imposible de vivir, Roger, tú me llevaste a esto. El rostro de Roger se retorció de ira, sus ojos entrecerrados en rendijas oscuras, pero había algo más allí también, algo más oscuro que no podía ubicar, algo que hizo que su piel se erizara. ¿Te crees lista, verdad?, dijo, su voz baja y amenazante. Dio un paso más cerca, su envergadura imponente lanzando una sombra sobre ella. ¿Crees que puedes salir de este matrimonio e irte a sus brazos? El corazón de Wendy latía con fuerza en su pecho, el miedo le raspaba las entrañas. Intentó mantener su posición, levantando la barbilla con desafío. No me voy a quedar aquí, Roger. Te voy a dejar. Él se rió entonces, un sonido amargo y sin humor que resonó en la habitación. No vas a ir a ningún lado, Wendy. No hasta que yo haya terminado. Su corazón dio un vuelco, el tono frío y plano en su voz la aterrorizó más que la ira. Había una certeza escalofriante en sus palabras que envió una ola de pánico a través de ella. ¿Qué quieres decir?, susurró, su voz apenas un hilo, el miedo impregnando cada palabra. Pero Roger no respondió, simplemente se quedó allí, mirándola con esos ojos fríos y calculadores. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación, sus pasos resonando en la casa silenciosa, dejándola allí, paralizada por el miedo y la incertidumbre. El día siguiente amaneció con la inquietud que la mordía por dentro. Wendy apenas había dormido, su mente plagada de imágenes de la mirada fría de Roger y el tono ominoso de su voz. Cada vez que cerraba los ojos, veía la oscuridad en su expresión, la amenaza silenciosa que había dejado flotando en el aire. Buscó su teléfono en cuanto se despertó, sus dedos temblorosos mientras marcaba el número de Jason. La línea sonó 1, 2, 3 veces, sin respuesta. Colgó e intentó de nuevo, una y otra vez, pero cada vez la llamada iba directo al buzón de voz. Jason, soy yo. Llámame en cuanto escuches esto, dijo Wendy, tratando de mantener el pánico fuera de su voz. Necesito hablar contigo, es urgente. Wendy empezó a caminar por la casa, su ansiedad creciendo con cada minuto que pasaba. No podía sacudirse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Su mente corría con posibilidades. ¿Roger había confrontado a Jason? ¿Le había sucedido algo? Al mediodía, el silencio se volvió insoportable. Tenía que verlo, asegurarse de que estaba bien. Agarró sus llaves y salió corriendo por la puerta,
su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El viaje a casa de Jason fue un borrón de preocupación y miedo. Continuaba revisando su teléfono, esperando ver una llamada perdida o un mensaje de texto, pero no había nada. Cuando finalmente giró hacia su calle, su estómago se hundió al ver que el coche de Jason no estaba en la entrada y la casa estaba oscura, con las cortinas cerradas. Wendy estacionó en la acera, sus manos apretando el volante mientras miraba la casa vacía. Parecía abandonada, como si nadie hubiera estado allí en días. Dudó por un momento, luego salió del coche, sus pasos acelerándose mientras se acercaba a la puerta principal. Golpeó, el sonido resonando en la quietud de la tarde. No hubo respuesta. Justo cuando estaba a punto de irse, su teléfono sonó. Casi lo dejó caer en su apuro por contestar, su corazón saltando al ver el nombre de Jason en la pantalla. Jason, ¿dónde estás? He estado tratando de localizarte todo el día, dijo, su voz una mezcla de alivio y frustración. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego escuchó su voz, tensa y asustada. Wendy, es Roger. Está aquí. Su sangre se heló. ¿Qué? ¿Dónde estás? Estoy en mi casa, pero... Su voz se cortó abruptamente, reemplazada por el frío silencio de una llamada terminada. Jason. Jason. Wendy gritó en el teléfono, pero no hubo respuesta. La llamada había terminado. El terror la desgarró mientras saltaba de nuevo al coche, sus manos temblando mientras buscaba las llaves. El motor rugió al encenderse y aceleró hacia la casa de Jason, sus pensamientos un caos de miedo y desesperación. ¿Qué estaba haciendo Roger allí? ¿Qué le había hecho a Jason? Empujó el coche al límite, el mundo exterior un borrón de colores y ruido mientras competía contra el reloj. Cuando llegó, la puerta principal estaba entreabierta, colgando ligeramente como si alguien hubiera salido con prisa. El corazón de Wendy latía con fuerza en sus oídos mientras se acercaba a la puerta, su mano temblando mientras la empujaba. La casa estaba inquietantemente silenciosa, el único sonido su propia respiración entrecortada. Entró, sus ojos recorriendo las habitaciones oscuras, cada sombra una posible amenaza. Jason, llamó, su voz pequeña y asustada, pero no hubo respuesta. Sus pasos resonaron en el suelo de madera mientras avanzaba por la casa, el silencio oprimiéndola. El salón fue el último lugar que revisó, y cuando lo vio tendido en el suelo, su aliento se quedó atrapado en la garganta. El rostro de Jason estaba pálido, ensangrentado y magullado, su cuerpo retorcido de una manera que hizo que el estómago de Wendy se revolviera. Jason, jadeó, corriendo hacia su lado, sus manos temblando mientras le tocaba el hombro. «Oh Dios mío, ¿qué te ha pasado?» Él gimió, sus ojos abriéndose débilmente mientras intentaba enfocarse en ella. «Wendy, él hizo esto». Las lágrimas llenaron los ojos de Wendy mientras miraba a su alrededor, tratando de juntar las piezas de lo que había sucedido. La habitación estaba en desorden, los muebles volcados, una lámpara rota en el suelo. Y en la esquina, lo vio, el objeto que había sido utilizado para atacarlo, tirado en el suelo como un trofeo retorcido. Era una barra de metal, afilada y brutal, manchada de sangre. Wendy sintió su estómago dar vueltas, la bilis subiendo por su garganta mientras el horror de lo que le habían hecho a Jason la golpeaba. Tenía que conseguirle ayuda, pero su mente estaba aturdida, el shock de la escena la hacía casi incapaz de pensar con coherencia. Buscó a tientas su teléfono, sus manos resbaladizas de sudor mientras marcaba el 911, su voz quebrada mientras trataba de hablar. «Por favor, tienen que ayudarnos. Mi amigo ha sido atacado, está gravemente herido», logró decir, su voz apenas un susurro mientras daba a la operadora la dirección. El sonido de las sirenas en la distancia llenó el aire. Wendy miró a Jason, su corazón roto al verlo tan vulnerable y destrozado. «Lo siento tanto, Jason», susurró, las lágrimas corriendo por su rostro. «Debería haberlo sabido. Debería haberte protegido». Las sirenas se hicieron más fuertes y, momentos después, la policía irrumpió por la puerta, con las armas desenfundadas, sus voces altas y autoritarias mientras evaluaban la situación. Wendy fue apartada de Jason, sus gritos resonando por la casa mientras intentaban calmarla. Luchó contra su agarre, su desesperación por quedarse a su lado anulando todo lo demás. «Por favor, ayúdenlo».
Necesita ayuda, gritó, pero sus palabras se ahogaron en el caos de la escena. Todo lo que pudo hacer fue mirar mientras los paramédicos se apresuraban al lado de Jason, sus voces urgentes mientras trabajaban para estabilizarlo. En ese momento, Wendy sintió todo el peso de lo que había sucedido, las consecuencias de sus elecciones aplastándola. Había pensado que podría mantener sus dos mundos separados, pero ahora se habían colisionado de la manera más horrible posible, dejándola con nada más que culpa, miedo y la desgarradora certeza de que había provocado todo esto. Las luces fluorescentes del hospital lanzaban un resplandor frío y estéril sobre todo, haciendo que las paredes blancas parecieran aún más opresivas. Wendy se sentó en una de las sillas de plástico rígido, con las manos temblando mientras miraba al suelo, su mente entumecida. Los eventos de las últimas horas se repetían una y otra vez en su cabeza como una pesadilla de la que no podía escapar. Había sido interrogada por la policía, pero los detalles eran un borrón, perdidos en la neblina de shock e incredulidad que la envolvía. Todo lo que podía pensar era en Jason, acostado en esa cama de hospital, luchando por su vida. La imagen de él, golpeado y roto, la atormentaba, reproduciéndose en su mente cada vez que parpadeaba. Nunca había imaginado que su aventura, algo que alguna vez se sintió tan emocionante y prohibido, podría llevar a algo tan horrible. El salón de espera era un mundo en sí mismo, un espacio irreal donde el tiempo parecía estirarse y doblarse, cada minuto arrastrándose por una eternidad. Otras personas estaban dispersas por la habitación, familias acurrucadas, un hombre con la cabeza entre las manos, una joven que golpeaba nerviosamente su pie. Pero para Wendy, eran solo sombras, ruido de fondo ante el miedo abrumador que la llenaba. La puerta del salón de espera se abrió de golpe y la cabeza de Wendy se levantó, su corazón saltando a su garganta. Un médico con una bata blanca se acercó a ella, su expresión grave, las señales de fatiga profundamente marcadas en su rostro. La miró con una especie de compasión cansada que hizo que su estómago se hundiera. ¿Es usted Wendy?, preguntó con suavidad, aunque había una firmeza en su tono que sugería que había hecho esto incontables veces antes. Sí, susurró Wendy, su voz apenas audible. Se puso de pie, sintiendo que sus piernas podrían fallarle. Soy el Dr. Roberts, dijo, echando un vistazo al portapapeles en su mano. Estoy a cargo del cuidado de Jason. Wendy asintió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Apenas podía oír sus propios pensamientos sobre el rugido ensordecedor de su sangre corriendo por sus oídos. ¿Cómo está?, preguntó, su voz temblorosa. El Dr. Roberts dudó por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Está en estado crítico, dijo finalmente, su tono serio pero calmado. Hemos logrado estabilizarlo, pero sus heridas son graves. Perdió mucha sangre y hay daños internos significativos. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero será un largo camino. Wendy asintió de nuevo, sus ojos llenándose de lágrimas. Las palabras del doctor la golpearon como una ola fría, entumeciéndola hasta la médula. Se sentía como si se estuviera ahogando, cada respiración una lucha contra la marea abrumadora de culpa y miedo. ¿Puedo verlo?, preguntó, su voz quebrándose. El Dr. Roberts la miró con simpatía. Está en la UCI ahora mismo. Está sedado y conectado a un ventilador. Necesitamos monitorearlo de cerca durante las próximas 24 horas. Puedes verlo, pero solo por unos minutos. Wendy tragó con dificultad, el nudo en su garganta dificultando el habla. Gracias, logró decir, su voz apenas por encima de un susurro. El doctor asintió y la condujo por un largo pasillo estéril hasta la unidad de cuidados intensivos. El sonido de sus pasos resonaba en las paredes, cada paso acercándola a una realidad que no estaba lista para enfrentar. Cuando llegaron a la UCI, el Dr. Roberts señaló una puerta al final del pasillo. Está ahí, dijo suavemente. Tómate tu tiempo, pero recuerda que necesita descansar. Wendy asintió, su estómago revolviéndose mientras se acercaba a la puerta. Vaciló por un momento, su mano flotando sobre el pomo antes de finalmente empujarlo. La habitación estaba tenuemente iluminada, el pitido constante del monitor cardíaco era el único sonido. Jason yacía en la cama, su cuerpo casi irreconocible bajo las vendas y los tubos. Su rostro estaba pálido, sus ojos cerrados, su pecho subiendo y bajando con el ritmo mecánico del ventilador. Parecía tan frágil, tan vulnerable,
que algo se rompió dentro de ella. Jason, susurró, su voz ahogada por las lágrimas. Se acercó, extendiendo la mano para tocar suavemente la suya. Su piel estaba fría, y el contacto le provocó un escalofrío. Lo siento tanto, dijo, su voz temblando. Todo esto es mi culpa. Nunca quise que esto pasara. La culpa era asfixiante, un peso que presionaba su pecho y le dificultaba respirar. Había pensado que podía controlar la situación, que podía tener su aventura y mantenerla separada del resto de su vida, pero se había equivocado, terriblemente equivocada. Mientras estaba allí, la realidad de lo que había sucedido comenzó a hundirse. El hombre que una vez había amado, el hombre que había sido su esposo, se había convertido en algo irreconocible, un monstruo capaz de violencia indescriptible. Y el precio de su infidelidad, de sus mentiras y engaños, se había pagado con sangre, la sangre de Jason. Permaneció al lado de Jason todo el tiempo que pudo, sosteniendo su mano, susurrando disculpas y oraciones, pero estaba claro que él estaba muy lejos de escucharla. Las máquinas lo mantenían con vida, pero el hombre del que se había enamorado estaba atrapado en algún lugar más allá de su alcance. Eventualmente, una enfermera entró y le dijo con suavidad que el horario de visitas había terminado. Wendy asintió con la cabeza, sintiéndose entumecida, dejando con reticencia la mano de Jason mientras salía de la habitación. El peso de lo que había hecho se asentó pesadamente sobre sus hombros. Su vida, que una vez estuvo llena de emoción y pasión, se había hecho añicos en cuestión de horas. El futuro que había soñado con Jason ahora era incierto, una posibilidad distante, ensombrecida por la oscura realidad del presente. Había perdido todo, su matrimonio, su amante, y su sentido de sí misma. Mientras caminaba de regreso por el pasillo, las paredes estériles cerrándose a su alrededor, Wendy se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. 2 días después, Wendy se encontró convocada a la estación de policía. Había anticipado este momento, sabiendo que las frágiles mentiras sobre las que había construido su vida eventualmente se desmoronarían. Mientras se sentaba en la fría y gris sala de interrogatorios, frente a los detectives, una extraña sensación de calma la invadió. Todo ya se había derrumbado, no le quedaba nada por perder. El detective principal, un hombre de mediana edad con un rostro severo suavizado por el peso de sus años en el cuerpo, se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en ella. Señora Anderson, comenzó, su voz firme pero inquisitiva. Hemos revisado las pruebas y hablado con su esposo. Ha confesado haber atacado a Jason, pero afirma que fue en defensa propia. Las manos de Wendy se cerraron en puños sobre la mesa, la ira encendiéndose en su interior como un fuego descontrolado. ¿Defensa propia? Brutalmente agredió a Jason. ¿Cómo puede afirmar eso? Su voz temblaba de furia, cada palabra cargada de incredulidad. El detective intercambió una mirada con su compañera, una mujer más joven que había estado observando en silencio. Afirma que Jason lo atacó primero, continuó el detective, y que actuó en un momento de furia. Eso es mentira, escupió Wendy, su voz subiendo con cada palabra. Roger planeó esto, sabía sobre el affair y quiso castigar a Jason. No actuó en defensa propia, actuó por venganza. La habitación cayó en silencio, la tensión era palpable. El detective la estudió, sus ojos buscando cualquier signo de engaño. Finalmente, habló, su voz calmada pero cautelosa. Le creemos, señora Anderson, pero sin pruebas concretas, será su palabra contra la de él. La mente de Wendy corría. Sabía que Roger siempre había sido meticuloso, cuidadoso de no dejar rastros que pudieran incriminarlo, pero tenía que haber algo, alguna pieza del rompecabezas que lo expusiera como el monstruo en el que se había convertido. Testificaré, dijo, su voz firme aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Contaré todo en el tribunal, las manipulaciones de Roger, sus amenazas, todo. El detective sintió, con un atisbo de respeto en sus ojos. Haremos todo lo posible para que se haga justicia, pero debe estar preparada para un juicio largo y difícil. Esto no será fácil. Wendy asintió, su determinación solidificándose como hierro. Había sido una tonta al pensar que podía escapar de Roger sin consecuencias, pero ahora estaba decidida a llevar esto hasta el final, sin importar lo que costara. Al salir de la estación de policía, el viento frío mordía su piel, y Wendy sintió una inesperada sensación de alivio.
La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. Lucharía por Jason, por la vida que habían soñado juntos y por la justicia que Roger merecía. Pero incluso mientras se preparaba para la batalla que le esperaba, un dolor persistente permanecía en su corazón. Las cicatrices de esta experiencia nunca sanarían por completo, lo sabía. El precio de su traición había sido alto, y el peso de ello sería suyo para cargar por el resto de su vida.